Debemos de proteger nuestra mente en todo momento. Si hay una batalla, una lucha espiritual, el enemigo va a ir a atacar tu cabeza, va a ir a atacar tus pensamientos, va a ir a descolocarte. Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Osvaldo Romero. Este es el comienzo de grandes y buenas experiencias que viviremos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en su programa Renuevo Espiritual. Estoy en compañía de la pastora Keila Vergara de Romero. ¿Y quién les habla? El pastor Osvaldo Romero. ¿Qué palabras nos puede dar, hermana Keila? Bueno, muchas palabras de bendiciones para todos aquellos que nos están escuchando. Contentos de iniciar este programa de Renuevo Espiritual, que sabemos que traerá muchas sorpresas muy bonitas. Será de edificación para nuestras vidas, tanto para aquellos que aún no han conocido al Señor, pero también para aquellos que han conocido al Señor. Así que pues muy contenta estoy, a pesar del tiempo, de la lluvia, del granizo, del viento, pero contra todo pues venimos para predicar la palabra de Dios en este día. Amén, así es. Y quiero darle los números telefónicos a los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros. El 661-858-758. Quiero darles también otro número de contacto, 661-740937. Repito, 661-858-758 y 661-740937. También nuestra página de Facebook. Voy a dejar a nuestra hermana Keila que nos hable acerca de la página. Bueno, sí, estamos en la página Facebook, Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias. Allí también puede sintonizarnos. Y directamente estamos en la página de Facebook de Dynamis Radio. Pues ustedes pueden entrar allí, también pueden ver en Facebook Live este programa en vivo y en directo. Y por supuesto, en esta emisora 102.2, agradecidos de Dios, porque esta emisora ha sido una voz en medio del desierto. Y también que el Señor bendiga a todas esas personas que han estado al frente de esta emisora, que han tenido esa visión de extender la palabra de Dios en esta tierra de Asturias. Así es, contento de compartir con los hermanos que están en los controles. Dios les bendiga de una manera muy especial, el hermano Diego y el hermano Eleazar, quienes nos están ayudando con esta programación. Desde aquí les saludamos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bien, quiero que tengamos la lectura de la palabra. Para ello, vamos a hacerlo en uno de los salmos conocidos, muy conocidos, pero edificantes. Bueno, sí, vamos a leer en el Salmo 42, versículo 6. Es un salmo, pues, muy, muy lindo, con un contenido, pues, que me llama mucho la atención, porque es un salmo donde se pide a Dios, se pide con ese deseo de que Dios renueve, de que Dios restaure, de que Dios toque el corazón de este
salmista. En el Salmo 42, versículo 6 dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a escuchar un precioso cántico de Alín Barros, Resucítame. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Pedile a Dios, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a ser Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra y
transformado en mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, remueve mi piedra y llama por mi nombre. Una misora, resucita el Señor, transforma mi vida. Haz milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Poderoso es Dios para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Resucítame. Bien, es una canción que nos llama a reflexionar en que tenemos posibilidad, hay una esperanza en Cristo Jesús. El Señor tiene la disposición y quiere bendecirnos de manera especial. Y creo que este programa será de bendición para tu vida, sin lugar a dudas. Si usted necesita un milagro, como lo dice este cántico, si usted necesita alguna petición en particular, yo le invito a que usted hoy disponga de su tiempo para hacer una oración, y para ello voy a dejarle nuevamente los números telefónicos a los cuales nos puede llamar. El número de contacto que le dije al principio del programa, el 661-858-758. También a través del 661-740937. Bien, y vamos a reflexionar un poco. Sí, vamos a tener una pequeña reflexión de acuerdo a una noticia como fuente de impacto evangelístico, extraída también de noticiacristiana.com. Es una noticia muy reciente del mes de enero, finales del mes de enero, donde confirman la relación entre la espiritualidad y la depresión. Y los investigadores revelaron que las personas que estaban más preocupados o más preocupadas por los asuntos espirituales, de hecho, tenían una corteza más gruesa en algunas zonas del cerebro, lo que los hace menos propensos a la depresión. Muchos estudios se han realizado sobre la influencia de la oración y la espiritualidad en la salud. La investigación más reciente es de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, publicado la semana pasada en la revista JAMA Psiquiatría. Se muestra cómo la anatomía del cerebro puede indicar el riesgo de una persona que tiene depresión. Esta membrana que recubre el cerebro es demostrablemente más delgada en las personas con mayores probabilidades de tener la enfermedad. El nuevo estudio de Columbia indica que las personas religiosas tienen una tendencia a poseer una corteza cerebral más gruesa, por lo tanto, tienen un menor riesgo de depresión. Los datos compilados también nos han logrado demostrar cómo la espiritualidad más desarrollada logra aumentar el espesor de la corteza cerebral. Es interesante, ¿verdad? Esta noticia, ¿no? Sin embargo, estudios anteriores han demostrado que las personas con una predisposición genética a la depresión, como las personas religiosas, corren un riesgo hasta de un 90% menos que las personas que no son religiosas. Los investigadores seleccionaron personas entre 18 y 54 años que fueron acompañados durante 5 años. Solo uno de ellos tenía una predisposición genética a la depresión. Durante el estudio, los investigadores llevaron a cabo entrevistas para determinar la importancia de la religión en sus vidas, así como la frecuencia con que asistieron a los templos o iglesias. Los voluntarios también se sometieron a la resonancia magnética, haciendo un seguimiento de su anatomía cerebral. Entre los hallazgos, los investigadores revelaron que las personas que estaban más preocupadas por los asuntos
espirituales, de hecho, tenían una corteza más gruesa en algunas zonas del cerebro. La asociación entre la religiosidad y el espesor de la corteza se confirmó en todos los sujetos, siendo más fuerte en aquellos con un historial de depresión en la familia. ¿Qué tal? Muy interesante. Sí. Entonces, según este artículo, las personas que tienen comunión, pudiéramos decir, tienen relación con Dios, Sí. tienen frecuencia en la parte de la búsqueda de Dios, el índice de depresión es mucho menor. Dice que de hasta un 90% menos que las personas que no creen en Dios. Totalmente significativa esa Sí. cifra, porque, bueno, un 90% es mucho. Es casi todo. Es casi todo, Es casi exactamente. todo, es casi todo. Es increíble, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay un porcentaje mínimo Ujú. a aquellas personas que sufren de algún problema depresivo, de depresión. Por eso es tan importante esto de tener comunicación, búsqueda, ¿no? Así es. De Dios. Así es. Esto no es cuestión bueno, de falacias, ni tampoco del invento de los hombres, ¿no? No. De un invento de los hombres. Esto es algo real, Así algo es. que se ha comprobado científicamente, médicamente, se habla y se ha estudiado mucho estos casos, ¿no? Que se han encontrado muchísimos pacientes que han sido examinados, que han sido investigados, y bueno, históricamente y también en nuestro día a día nosotros nos damos cuenta de esta realidad, que hoy, por cierto, es un gran flagelo. Así es. Está causando mucho daño. El tema de la depresión, un tema muy popular. Sí, es tan común como hablar de cualquier otro tipo de cosa. Y lo que podemos ver es que a medida que van pasando los años, hay mayor riesgo de depresión, porque la misma sociedad te suprime, la sociedad te hace correr, la sociedad te estresa, las exigencias de este mundo, y a la final las personas terminan cayendo en un estado depresivo que sin darse cuenta ya están en ese estado. Y lo que podemos ver en todos estos años, ¿verdad? Ya también a raíz de la palabra, que la única solución para la depresión es Dios, es Cristo. Él es el que llena, Él es el que llena, porque somos seres espirituales, o sea, no solamente somos seres materiales que ustedes no pueden ver con este caparazón, y igual que bien, qué chévere, ¿no? No, tenemos también un alma y tenemos un espíritu, y esa alma y ese espíritu necesitan ser llenos, y solamente lo llena Dios. Es por eso que nadie está exento entonces de caer en la depresión. Nadie está exento. Porque las personas, bueno, que tengan riquezas, que hayan alcanzado títulos académicos, Sí. en fin, también pueden caer en este pozo. De hecho, son más propensas muchas veces esas personas, con tantas ocupaciones y con tanto estrés, son más propensas a veces a caer en el estado de depresión. Fíjate, bueno, en los años que tenemos pastoreando, hemos tenido que escuchar a mucha gente comentarnos ciertas vivencias, experiencias, pero hay una que podríamos decir que es el común denominador en muchos casos, ¿no? Me refiero a aquellas personas que están alejados de Dios, aquellas personas que no tienen una vida íntima con el Señor, sino que le han dado la espalda por completo a Dios. Y hemos tenido que escuchar muchos casos de personas que han caído en la depresión, pero que afortunadamente su historia ha cambiado. Así es. Ha cambiado porque, bueno, han decidido buscar a Dios, han decidido que las cosas y su historia tiene que ser otra. Y esto, humanamente hablando, es muy complejo y difícil de lograr, pero en Dios sí, en Dios es posible. Amén. Porque hemos conocido casos de personas que han caído en la depresión y ni aún los médicos ni psicólogos han podido hacer nada, sin desmeritar, sin desvirtuar la labor de estos profesionales. Pero es que esto es un asunto que va más allá de las posibilidades que pueda tener un hombre de poder solucionar dichos problemas. Y los paliativos que se utilizan actualmente como medicamentos, algunos tratamientos, son simplemente eso, paliativos, pero no realmente pueden ayudar a la persona del todo. Es algo superficial,
por así decirlo. Por eso creo que sería bueno explicar un poco el por qué renuevo espiritual. ¿Por qué nosotros creemos que este nombre, ¿verdad? Este programa que lleva por título Renuevo Espiritual es tan significativo, sobre todo en nuestros días? ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, yo considero que la palabra renuevo, una palabra tan hermosa, tan tierna, una palabra esperanzadora de que todo Dios lo puede hacer nuevo. Renovar es como que Dios puede volver a hacer nuevo algo, ¿no? Y hablando de ese tema de la depresión, del tema de la angustia, de la desesperación, donde muchas veces hemos perdido tantas cosas en medio de este camino, y donde los que están sin el Señor más todavía, porque los que no tienen a Cristo en su corazón viven una vida muchas veces llena de frustraciones, de tristezas, de congojas, pero esta palabra de hoy, este programa también, Renuevo Espiritual, va enfocada a esas personas que sienten que todo ya lo han perdido. Y la palabra renuevo es que el Señor te quiere hacer de nuevo, y el Señor quiere renovar tu corazón, quiere restaurar tu vida, porque la palabra renuevo viene de ese vástago que sale de ese tronco, de esa planta que vuelve, de esa plantita que vuelve a brotar, ¿no? Y puede brotar en medio de un desierto, puede brotar en el lugar donde tú estés, aunque tú no veas posibilidades, aunque tú digas que no hay probabilidad ninguna de que tu vida pueda ser restaurada, pues para el Señor no hay nada imposible. Y este programa de Renuevo Espiritual va enfocado a ese tipo de personas que necesitan que el Señor haga una restauración, una reforma dentro de sus vidas. Renuevo espiritual no tiene que ver con el renuevo físico ni con otro tipo de cosas, sino espiritual, porque esto es una batalla espiritual la que estamos enfrentando día tras día. Es como volver a comenzar, ¿no? Sí, es como volver a comenzar. A construir, ¿no? Exactamente. Es como una construcción, sí, que ha estado aportillada, que se han caído algunas paredes de esa construcción y que es necesario que vuelvan a levantarse dichas paredes. Es necesario que vuelvan otra vez esos ladrillos de uno a uno, porque a veces sabemos que no es tan fácil, es un proceso que amerita de tiempo, en algunos casos de mucho tiempo. Por otro lado, hay personas que podrán decir, que nos están escuchando, y algunos se preguntarán, ¿estoy yo en un estado de depresión? ¿Estoy acaso viviendo una crisis tan aguda como para entrar dentro de la categoría de una persona depresiva? Posiblemente sí, posiblemente no. Habría que evaluar el caso. Sí, es que siempre existe la predepresión, ¿no? Sí, antes de caer en un estado depresivo. Habría que evaluar el caso, sí. Porque hay personas que, si bien no están inmersos del todo en una depresión, están a punto de caer en una depresión. La depresión es un estado crítico, agudo, grave, donde el ánimo de la persona está en su nivel más bajo, donde la persona no tiene deseos, en muchos casos, de vivir, no tiene deseos de comer, no tiene deseos de trabajar, no tiene deseos de compartir con su familia. En fin, ha caído en un estado crítico, y es necesario que esas paredes que no se ven, obviamente porque es algo interno, es algo espiritual, nadie muchas veces se lo imagina, pero usted que nos está escuchando sabe perfectamente su condición. Si hoy por hoy su estado es un estado ya determinante, o podríamos decir bastante trágico, entonces es necesario que ocurra ese milagro, que ocurra eso, un renuevo. Así es. Es necesario que se levanten nuevamente las paredes y volver a comenzar, porque sí se puede en el Señor. Amén, así es. Sí se puede en Cristo Jesús. Así es, así es. Y esta es la esperanza que nosotros hoy les dejamos. Este es el mensaje de renovación, de restitución, de recuperar aquello que un día se tuvo. Así es. Porque hay personas que están ahora mismo en esa condición, pero no siempre estuvieron así. No siempre fueron personas tristes. No siempre fueron personas pesimistas o fatalistas. Y en algunos casos pudiéramos decir que en gran medida de la condición que esas personas viven, o del estado de ánimo que tienen, se debe a causas que incluso pudiéramos decir
o la condición que viven, pudiéramos decir, es justificada, su actitud, su estado de ánimo, porque están pasando por momentos muy difíciles o han pasado por situaciones tan duras que han quedado en ellos secuelas. Entonces, esto, sin lugar a dudas, nosotros lo comprendemos perfectamente, pero es necesario hacer un stop, un autoanálisis y decir hasta qué punto yo puedo continuar así. ¿Me está esto perjudicando? ¿Está afectando no solo a mi vida, sino a los que me rodean? Tendríamos que analizar una persona que está pasando por un momento difícil, la pérdida de un ser querido o de un bien, algo importante que le ocurra, es normal, es lógico que esté triste. Así es, así es. Es algo entendible, pero todo tiene un límite, todo tiene un tiempo. Por eso es tan importante reflexionar al respecto. Y bien, queridos hermanos y amigos, dejamos esta reflexión para ustedes, la importancia de la vida espiritual. No es un mito, no es una leyenda, tampoco es la invención de un hombre. No, nosotros estamos claros en lo que creemos, sabemos perfectamente que no estamos desfasados, no estamos desquiciados, simplemente hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas y sabemos el poder tan grande que tiene Dios para restaurar, para renovar. Por eso, usted puede comunicarse a través del 661-858-758, a través del 661-740937 y si fuera el caso y usted necesita la oración, lo estaremos haciendo. Bien, vamos a escuchar una alabanza al Señor. Vamos a escuchar Restáuranos, oh Dios, restáuranos, en labios de el adorador Alejandro del Bosque. Es precioso este himno. Presten atención a esa letra preciosa. Pastor de Israel, escucha, despierta tu poder, resplandece, ven y sálvanos. Oh Dios, restauranos, a resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restauranos, a resplandecer rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Apartaremos de ti, vida nos darás, invocaremos un nombre. Oh Dios, restauranos, a resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restauranos, a resplandecer tu rostro,
inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro, inclínate a tu pueblo y seremos salvos. Pues aquí estamos continuando con este precioso programa Renuevo Espiritual. Programa pues que está organizado por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Oviedo. Aquí estamos trabajando para la obra del Señor, trabajando en pro de las almas, trabajando para que el Señor restaure esas vidas, esos matrimonios, esas familias. Amén. El cántico que acabamos de escuchar, Oh Dios, restáuranos, está basado en el Salmo 80, el Salmo de Asaf, donde hay una súplica, una oración agonizante de que Dios restaurara al pueblo de Israel. Es un salmo muy lindo, les recomiendo que lo lean. Un salmo completo que habla sobre la restauración de Israel. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Pero es que, hermanos y amigos que nos están escuchando, el pueblo de Israel estaba viviendo un momento tan difícil, un momento de tragedia, de crisis espiritual, que a viva voz, este hombre clamaba a Dios por esa restauración, por esa renovación. Amén. Y hoy estamos también pidiendo al Señor que el Señor restaure, las vidas, que el Señor restaure tu vida. Tú que me estás escuchando, querido amigo, querida amiga, nuestra oración todos los días es que Dios restaure tu corazón. Porque si tú ya conociste al Señor, pero te has apartado de Él, hoy es el día de que el Señor pueda hacer algo precioso, pero solamente lo hará si tú dejas que Él lo haga. Amén. Bueno, ahora vamos a tener una palabra preciosa en labios del pastor Osvaldo Romero. Vamos a escuchar este pan, amén, porque la palabra es el pan de vida, el pan que nos alimenta. Amén. Así es, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que nos habla y quiero aplicarlo precisamente al tema que estamos nosotros hoy compartiendo con toda la audiencia acerca de esas luchas espirituales, emocionales que vive cada o gran parte de la sociedad en la que hoy vivimos. Pero antes quisiera enviar palabras de saludo porque me han reportado sintonía desde la ciudad de Guatemala. En Guatemala nos están reportando sintonía la hermana Sarid Vergara de Monzón y su esposo, el hermano Wilber Monzón. Ellos son pastores también allá en la ciudad de Guatemala, están trabajando en la obra del Señor, así que desde aquí nuestro cariño para ellos en la ciudad de Guatemala, que sabemos que nos están observando porque nos pueden mirar también a través de la página de Dynamis
Asturias a través del Facebook. Y bien, quiero compartir con ustedes la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Voy a leer el versículo 22 y el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Quiero hacer una oración antes de compartir con ustedes este pensamiento. Señor, yo te pido que ministres a cada persona, a todos los que nos escuchan a través del dial de Dynamis Asturias, a los hermanos y a los amigos, a aquellos que están escuchándonos desde sus hogares, a aquellos que nos escuchan desde sus coches, en las calles, desde sus móviles. Señor, ministrales de una manera especial. Tú conoces la condición de cada uno. Tú sabes, Señor, por el momento que están pasando, quizás en estados depresivos, emocionales, problemas difíciles que pueden estar viviendo, la pérdida de un ser amado, algún bien perdido, alguna enfermedad. Tú lo sabes todo, Señor. Por eso yo te pido que pongas tu palabra en mi boca y que sea de gran bendición esta reflexión de tu palabra. Muchas gracias. Bien, quiero hablarles acerca de un tema que yo he llamado de Mara a Elén. De Mara a Elén. Hay una película que se dio a conocer para el año 97, 1997, fue una película muy reconocida, dirigida por Roberto Benigni, escrita en gran parte por él, y fue una película que recibió varias nominaciones y varios premios, entre ellos el Oscar, fue nominada 3 veces en el Oscar y recibió varios premios internacionales también, alrededor de unos 50 premios internacionales recibió esta película. No les he dado todavía el título, pero quizás aquellos que la vieron podrán más o menos inferir a qué película me refiero. Se desarrolla en la trama de ustedes saben, de toda aquella masacre que cometieron los nazis, y en los campos de concentración tenían en gran parte de la población que estaba allí era judía, y la película consistía en mostrarle a un niño una fantasía, mostrarle a un niño que aquel campo de concentración nazi no era más que un juego. Su padre, empeñado en que su hijo no reconociera la cruda realidad que estaban enfrentando, se dedicó a hacerle creer al niño que todo eso se trataba de un juego. Me refiero, como ya algunos podrán saber, a la tan conocida película La vida es bella. Sí, fue una película muy popular, muy conocida, famosísima, y consistía básicamente en eso. Estaban en un campo de concentración, no voy a entrar en todos los detalles de la película, pero sí, grosso modo, podríamos decir que estaban en un campo de concentración, los habían llevado allí para luego matarlos. A unos los mataron antes, los llevaron a unas cámaras de gas, murieron, entre ellos un tío del protagonista, que como ya dije, su nombre es Roberto Benigno, en la película es Guido, y Guido se dio a la tarea de decirle a su hijo Josué que todo era un juego y que él debía procurar esconderse muy bien de los verdugos, de aquellos que tenían armas. Para ganar puntos, debían acumular unos 1000 puntos para alcanzar el premio. El premio era nada más y nada menos que un tanque de guerra.
Y Guido se dio a la tarea de hacerle creer a su hijo que debía mantenerse oculto y que no debía tampoco llorar por la comida, que debía ser muy discreto. Ese trabajo lo hizo muy bien aquel personaje Guido en el autor Roberto Benigni. Sin embargo, nosotros no somos Josué, no somos niños de 5 años a los que se les puede mentir de esta manera. No somos tan inocentes, ingenuos como aquel pequeño niño. Nosotros sabemos perfectamente que la vida tiene sus momentos difíciles, sus momentos duros, sus sinsabores, sus tristezas. Esta película es una película triste, porque luego aquel niño escondido pudo ver cómo a su padre lo llevaban en fila unos guardias nazi que luego lo fusilaron. Así que el desenlace para Guido fue la muerte, murió asesinado por aquellos verdugos. Pero el niño Josué finalmente pudo salir ileso, terminó aquella cruda realidad que estaba viviendo porque llegaron las tropas norteamericanas en defensa. Los alemanes comenzaron a huir al ver que venían los norteamericanos, y luego, para sorpresa de aquel niño, se encontró con un tanque de guerra que creía que era su premio, su juguete, y después posteriormente se encontró con su madre. Así que para el niño todo fue bueno en ese sentido, porque no murió y pudo encontrar a su madre. Pero nosotros que no somos niños y que entendemos que la vida es en algunos casos muy dura y que todos, absolutamente todos, en parte de nuestra historia, en alguna fase de nuestra historia tenemos que vivir momentos difíciles, debemos entender que llegarán esas pérdidas, que llegará el momento donde tengamos que despedir a un ser amado, a un ser querido. Por otro lado, perder quizás algún bien, vivir un problema de salud. Todo esto pudiéramos nosotros enfrentarlo, absolutamente todos. Y allí es cuando nosotros debemos examinarnos, analizarnos, cómo nos comportamos ante estos momentos que todos, tanto justos como malos, enfrentan en la vida. Que la Biblia dice que el mismo sol brilla para los justos y para los malos, y que la lluvia cae para justos y para malos. Y en esto tenemos que decir que nosotros no estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Sin embargo, hay una gran diferencia que radica en el hecho de que sabemos que con Dios podemos superar todos estos sinsabores, estos momentos difíciles. En este pasaje que tomé como referencia, encontramos que el pueblo de Israel estaba transitando por el desierto. Habían salido de Egipto y estaban en el desierto y habían caminado ya 3 días sin encontrar agua. Estaban ya desesperanzados, creían algunos que iban a perecer, que iban a morir, como es natural. Tenían 3 días sin encontrar agua. Pero de pronto atisbaron a que había un oasis en el desierto. Imagínate, hermana Keila, de pronto después de 3 días encontrarse con un oasis. Pero bueno, les duró muy poco la ilusión, porque yo me puedo imaginar la sorpresa, ¿no?, tan grata para ellos al ver que había agua. Quizás los que tenían un poco de fuerza saldrían corriendo desesperados para beber un poco de agua, pero al llegar se dieron cuenta que las aguas que estaban allí no eran aguas que se pudieran consumir, eran aguas amargas. Así que ellos entraron en una frustración tal que empezaron a murmurar, empezaron a criticar a su líder, Moisés. Y esto nos lleva a nosotros a pensar,
Cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, que no entendemos el por qué, empezamos a murmurar, comenzamos a hablar, a decir por qué. Es una pregunta que se suele utilizar mucho. ¿Por qué a mí? Así es. ¿Por qué la vivo yo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por esta situación? Era básicamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Comenzaron a murmurar, a culpar al líder. En algunos casos la gente comienza a culpar a algunos familiares, otros culpan a Dios, empiezan a culpar a uno y a otro porque no entienden la situación que están pasando. El pueblo de Israel tampoco lo entendía, y mucho menos encontrarse ahora con la desilusión de tener frente a ellos aguas, pero aguas amargas, que no podían disfrutar, que no podían beber, y por eso el nombre de Mara, que significa eso, amargura, Sí. Significa amargura, amargo. Eso era lo que estaba viviendo el pueblo, un momento de amargura, un momento de frustración. Y todos los hermanos y amigos que nos escuchan, pues podrían algunos decir, bueno, yo he pasado por mi Mara, yo he estado también en un momento difícil. Algunos pudieran hablar en tiempo pasado, pero otros pueden hablar en tiempo presente y decir, pero es que yo estoy pasando también por un momento difícil. Y pudiera usted entonces denominar esa situación su Mara, como lo estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaban frente a Mara. Sin embargo, en la Biblia encontramos en los versos que siguen que no fue precisamente Moisés quien decidiera el camino, la ruta para el pueblo. Fue Dios mismo quien condujo al pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios a veces nos introduce por caminos difíciles, por senderos que no son tan fáciles de transitar? Ellos estaban en un desierto, estaban en un momento difícil, pero ¿por qué Dios nos permite vivir situaciones como estas? Bueno, la Biblia, en los versículos que siguen, nos dicen que allí Dios los condujo porque tenía un propósito, tenía un plan. Dios no es que estaba buscando torturar al pueblo. Dios necesitaba tener una relación más cercana con el pueblo y que el pueblo comenzase a descubrir las maravillas de Dios, a depender de Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén, amén. Por la fe. Y si algo nosotros debemos desarrollar y hemos desarrollado, aquellos que hemos tenido una relación íntima con Dios, aquellos que entendemos la importancia de la búsqueda a Dios, sabemos perfectamente que el área de la fe es algo que se desarrolla, que crece, que va en aumento, o por el contrario puede descender. Pero si estamos bien en relación con Dios, en armonía con el Señor, seguramente va a crecer nuestra fe. Amén. Para el pueblo de Israel apenas comenzaba una serie de pruebas, de procesos que tendría que enfrentar. Y este era uno de ellos, encontrarse con Mara. Nosotros sabemos perfectamente que cuando las personas están en bendición, parece, hermana Keila, que los oídos se cierran. Así. La gente deja de buscar a Dios. Nos olvidamos de Dios, lamentablemente. Las personas, algunos, yo no voy a generalizar, pero hay muchos que en el momento de la bendición, de la abundancia, de la bonanza, de la calma, de la quietud, cuando todo nos sale bien, parece que la gente dice, yo no necesito de Dios. A mí no me hace falta Dios. Yo no necesito nada. Yo puedo abastecerme por mí mismo, yo puedo sufragar todos mis gastos, yo puedo solucionarlo todo, pero hay situaciones en la vida donde el hombre no puede hacer nada por sí ni por otros tampoco. Y es allí donde entra a operar, ahí es donde entra la mano de Dios, y el hombre tiene que reconocer que hay un Dios supremo que tiene el control de todas las cosas. Es el que tiene el dominio, el control absoluto. Y eso fue lo que ocurrió precisamente allí frente a Mara. El pueblo comenzó a murmurar, no entendía el por qué, como muchas personas hoy quizás no entienden el por qué están viviendo lo que viven, pero habría que analizar cuán cerca, cuánto tiempo le dedicamos a Dios,
¿Cuánto tiempo me he dado la espalda o le he dado la espalda a Dios cuando todo me va bien? Y ahora en este momento de dificultad, entonces mis oídos se abren para escuchar al Señor. La Biblia dice que el Señor los condujo a Mara para hablar con ellos. Mira lo interesante de esto. Para hablar con ellos, para darles sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Cuando estamos frente a Mara, cuando estamos en momentos difíciles, escuchamos la voz de Dios. Amén, así es. No es que estamos desamparados, no es que Dios se fue ni se olvidó de nosotros, no es que Dios no se preocupa por la condición que vivimos. Dios te conoce por nombre y apellido. Amén, amén, amén. Dios sabe lo que estás viviendo. Y en esos momentos Dios se quiere glorificar, Dios quiere hacer algo, pero es necesario que nuestros oídos se abran para Él, Así es. porque Él tiene un mensaje, tiene una palabra, así como lo tenía para el pueblo de Israel. Dios obró, Dios habló, Dios se glorificó. La Escritura dice que entonces Moisés, allí ocurrió un milagro, porque Moisés encontró un árbol, lo arrojó a las aguas y las aguas se endulzaron. Ocurrió un milagro, como estoy seguro que también puede ocurrir un milagro en nuestras vidas. Amén. Como sé perfectamente que Dios puede obrar en favor de nosotros y cambiar el escenario gris, el escenario difícil, aquel escenario oscuro que algunos pudieran decir, bueno, mi escenario es que estoy pasando por un momento de enfermedad, estoy pasando por un momento crítico, mi escenario es que no tengo empleo, esa es mi Mara. Es que tengo problemas familiares o matrimoniales. Estoy al borde de un divorcio. Ese puede ser tu Mara. Y allí en esos momentos surgen las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pero allí entonces parece que nos volvemos más sensibles también para buscar a Dios. Nos volvemos más receptivos. Somos como más dedicados a buscar al Señor. Ahora, el Señor no solo tenía ese oasis para ellos, había algo mayor. Ellos estaban en Mara porque se sentían en amargura. Y viene a mi memoria también el caso, ¿recuerdas a Noemí? Sí. Que había perdido a su esposo, a sus dos hijos, y entonces cuando va entrando a su tierra, la reconocieron y dijeron, Noemí. O sea, haciendo referencia acerca de Noemí, que iba entrando a su tierra. Pero entonces Noemí los detuvo y les pidió que por favor no le llamasen Noemí, sino que la llamasen Mara, porque en ella había amargura. En ella lo que había era amargura. Obviamente había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos. ¿Cómo iba a tener gozo? ¿Cómo iba a tener alegría? Eso sería absurdo, tener alegría, tener gozo por perder a un ser amado. Todos, absolutamente todos sentimos dolor, sentimos tristeza, y eso lo vivió también en carne propia esta mujer, Noemí. Sin embargo, a pesar de que nos enfrentamos a nuestros maras, sin embargo, Dios tiene también una salida. Amén. Dios tiene una esperanza, porque Amén. suele pasar algo. Cuando estamos en Mara, nuestros ojos espirituales se cierran. Parece que no vemos más allá. Amén. Así es. El pueblo de Israel estaba en Mara, pero Dios no tenía solo reservado para ellos un Mara, tenía un Elín. Pero geográficamente hablando, desde Mara era imposible ver Elín. Voy a repetirlo de nuevo. Geográficamente hablando, desde el lugar que era Mara, no se podía ver Elín. Era imposible ver Elín. O sea, Elín era el lugar que Dios tenía reservado para ellos. Era el destino que Dios tenía para ellos. Así como Dios también tiene para nosotros un Elín. Solo que cuando nos encontramos en Mara, no entendemos ni tampoco creemos que pueda haber un Elín. No creemos que pueda haber un mejor mañana. No creemos que pueda haber un nuevo horizonte en nuestras vidas, un nuevo despertar, un nuevo amanecer. No creemos que las cosas pueden cambiar. No creemos que las finanzas en nuestras vidas pueden cambiar. Tampoco creemos que Dios puede abrir puertas, que Dios puede abrir caminos, que Dios puede abrir sendas donde no las hay. Parece que los ojos espirituales se cierran, nuestra visión se vuelve distorsionada, nuestra fe se debilita,
Y entonces comenzamos a dar pasos lentos, parsimoniosos, empezamos a dudar y parece que la fe va en declive, va disminuyendo. Pero Dios tenía algo especial para ellos y se dieron entonces a continuar su camino, su recorrido. Y hay un versículo precioso aquí y dice, en el verso 26 es allí donde el Señor les habla acerca de los mandamientos y guardar todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Allí se da una palabra tremenda acerca de Dios como Dios sanador. Pero además de eso, en el 27 dice, y llegaron a Elim. Amén, amén. Qué precioso. No siempre habrá amargura, no siempre habrá tristeza, no siempre habrá dolor. Y interesante en esa parte, que ahí se dio a conocer Dios como Jehová Rafa. Como Jehová Rafa, sí, como Sí, Jehová como sanador. Sanador, o sea, Sí. esa parte de esa imagen, ¿no? Esa parte de Dios que Sí, quizás allí ellos no Dios- la conocían, allí ellos no la Dios- conocían. Allí ellos no conocían esa parte Sí, de Dios. no la conocían. Ellos no conocían ese atributo divino. Sí, sí. Ellos no lo conocían. Y es que solamente lo conoceremos, ese atributo, cuando estemos pasando por Mara. Cuando estemos en Mara, entonces Dios se glorifica. Allí ellos pudieron descubrir un poco más de Dios, Así es. conocer un poco más del Señor. Por eso las circunstancias adversas las tendremos que vivir, Amén. las tendremos que enfrentar. Y nosotros ineludiblemente pasaremos por esas circunstancias. ¿Nos gustan? No. ¿Nos agradan? No. Pero ciertamente pasaremos por ellas. Y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas para mitigar nuestro dolor. Que el Señor intervenga en favor de nosotros. Amén. Pero lo que hay que tener claro es que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Así es. El así es. verso 27 es maravilloso porque dice la escritura, y llegaron a Elim. Es decir, que el escenario cambió. Y tu escenario hoy puede cambiar. Amén, amén. Dios no quiere que sigas en Mara. Dios te tiene allí quizás por un tiempo para procesarte, para hablar contigo, para darte su palabra, para hacerte entender que debes vivir de acuerdo a su palabra y su voluntad. Pero no quiere que vivas todo el tiempo en Mara. Así es. Dios quiere bendecirte, Dios quiere llevarte a un nuevo lugar, a un mejor lugar, que es Elim, el lugar de la bendición, el lugar de la prosperidad, el lugar donde las cosas son diferentes. Ese es tu lugar, querido hermano y amigo que nos estás escuchando. Tu lugar es Elim, el lugar de la bendición. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, hermana Keila. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Fíjate, habían 12 fuentes de agua, una para cada tribu, una para cada uno de ellos. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. O sea que la bendición que Dios nos tiene reservada es una bendición grande, es una bendición significativa. No solo es un oasis, habrá fuentes de agua para nosotros y también esas 70 palmeras. Así que, Amén. querido hermano, si usted está pasando por una situación difícil, porque como ya dije, no estamos exentos, Dios quiere bendecirle, Dios quiere hacer algo maravilloso, Dios quiere prosperarlo en todas las áreas, absolutamente en todas. Querido amigo, Dios quiere renovarte, restaurar tu vida espiritual. Dios quiere transformar tu historia. Dios quiere que las cosas cambien, pero para ello es necesario abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tengas que hacer. Restáurame, renuévame, por favor te necesito. Bien, usted que ha escuchado este mensaje y que entiende la necesidad apremiante que hay de buscar a Dios, yo le invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy me acerco a ti. Te pido perdón por mis pecados. Señor, hoy ruego que hagas una obra maravillosa en mi vida, que transformes mi historia, que me cambies, que restituyas lo que un día tuve, que me devuelvas aquello que he perdido. El gozo, la felicidad, la fe, la esperanza. Señor,
restaura matrimonios, restaura familias. Te pido, Dios, que atiendas al clamor de aquellas personas que nos están escuchando. Atiende a ese clamor. Sí, Si hay personas que tienen un problema de salud, sí, Señor, atiende Jesús. a esa necesidad. Te lo pido, mi amado Salvador Jesucristo. Oh Señor, restaura familias. Dios mío, obra, consuela. Sé un bálsamo, Dios mío, para aquellas personas que están deprimidos, que están pasando por un momento difícil, que han perdido a un ser amado, a un ser querido. Tú conoces lo difícil, Señor, de esta situación. Por eso, obra en favor de ellos. Dios, restáuralos, renuévalos y dale fuerza, Señor. Amén, Dale amén. fuerza, los Amén. levántalos, Dios mío, cual águila, y dale fuerzas como las del búfalo para continuar adelante. Amén, amén. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querido amigo. Qué hermosa palabra. Amén. De Mara a Elín. Ese link existe, aunque no lo veas. Ahí está. Amén. Si no lo ves, no quiere decir que no exista. No. No tienes necesidad de verlo, pero la fe cree. Amén. Y la fe ve. Y la fe decreta victorias que aún no se han obtenido. Amén. Quiero pues recordarles a ustedes que somos de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, ubicada en la ciudad de Oviedo, calle Coronel Boves, número 26 bajo. Allí estamos los martes, los jueves, los viernes, de 7 a 9 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana. Ahí estamos para alabar, para glorificar el nombre de Dios, para compartir la palabra del Señor, esa palabra que alimenta, esa palabra que renueva. También los domingos tenemos culto, tenemos clase de niños. Así que ustedes pueden también llevar a sus niños para que escuchen la palabra. Y aquellos que no vivan en Oviedo, que viven lejos de Oviedo, pero vivan en los alrededores de Avilés, de Gijón, busque una iglesia, busque del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscarle mientras Él puede ser hallado. Amén. Así que ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor en este primer programa Renuevo Espiritual. Así que me despido también de ustedes, de todos los que están escuchando y todos los que están viendo a través de las redes sociales. Yo quiero enviar saludos a nuestra hermana Zenaida, a nuestro hermano Isidro, a nuestra hermana Astrid, que están allá en la montaña. Hermano Isidro, la hermana Astrid están desde la montaña, en Salas, viendo el programa. Nuestra hermana Zenaida, nuestra hermana Zenaira, la hermana Sarí desde Guatemala, la hermana María Hoyos. A todos esos hermanos, a la familia de nosotros que están en Aruba, en Gilea, en Imilé, y también a todos los que nos están escuchando a través de la radio 102.2 FM Dinamis Asturias. Amén. Que el Señor les bendiga. Y terminamos con esta preciosa alabanza del pastor Osvaldo Romero. Amén. Como una antorcha. Dios les bendiga. Al Señor, de pueblo en pueblo para dar la luz a aquel que ciego está, la libertad a la esclavitud, como una antorcha y al Señor, de pueblo en pueblo para dar la luz a aquel que ciego está, la libertad a la esclavitud. Buscando un nuevo despertar, mi corazón se mueve hoy. Necesidad, urgencia de ver a Dios en su esplendor. Despertará aquel que duerme y alegrará aquel que llora, porque ha llegado el mundo hoy, porque ha llegado el mundo hoy. Como una antorcha al Señor, de pueblo en pueblo para dar la luz a aquel que ciego está, la libertad a la esclavitud. Como una antorcha al Señor, de pueblo en pueblo para dar la luz a aquel
la libertad a la esclavitud. Buscando un nuevo despertar, mi corazón se mueve hoy. Necesidad, urgencia, de ver a Dios en su esplendor. Despertará aquel que duerme, se alegrará aquel que llora, porque ha llegado al mundo hoy, porque ha llegado al mundo hoy. Una antorcha irá al cielo, de pueblo en pueblo para dar la luz a aquel que ciego está, la libertad